El secretario había dicho, mire, justo estamos viendo esa imagen en pantalla, había dicho no, habría utensilios salvo una subametralladora UCI que ha generado polémica durante toda la jornada, Lucho. Estuvo bien movida la mañana, bien movida la mañana con las declaraciones del subsecretario, en especial con la utilización del término utensilios. Sí. Mira, tengo la información acá, lo que se encontró. Una subametralladora calibre 9 milímetros con un cargador de 17 cartuchos de 9 milímetros, 2 pistolas a fogueo, un rifle de aire comprimido, 4 handys, 4 cascos de imitación a cascos balísticos, 2 escudos artesanales, 6 chalecos tácticos, diversas pancartas, una cámara filmadora, una cámara GoPro, 12 teléfonos celulares, vestimentas asociadas al delito, banderas de tendencia política y 6 notebooks. En la declaración que hace el subsecretario del Interior, él separa el arma UCI, pero dice se encontró una UCI y otros utensilios. Sí, mira, dice textual, por lo que se vio, los utensilios sí, que tenían... léelo tú mejor. Sí, textual, dice, por lo que se vio, los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esa subametralladora UCI, que es un arma prohibida. Claro, esa salvedad es lo que torna esto más grave aún. Sin embargo... Ese es el tema porque... Te escucho, Lucho, te escucho. Mira, muy breve. Separa a la UCI, analizándolo casi semánticamente. Separa a la UCI, pero hay 2 pistolas a fogueo dentro de los, comillas, utensilios. Pistolas a fogueo que la hemos visto en cuantos asaltos, en cuantos portonazos que se utilizan para intimidar, donde la víctima no tiene idea si es un arma de fuego o es un arma fogueo. Entonces, la utilización del término utensilios es bastante compleja. No, y es todo, Lucho. Si al final es todo reviste gravedad, ¿no? Porque son estas pistolas a fogueo, son estos chalecos antibalas, ¿no? Además con el símbolo de patria y libertad. Tiene que ver también con los escudos. No son para amedrentar, Lucho. Tiene que ver con otra cosa. Y aquí uno tiene que ser cauto porque aquí hay que hacerlo para los dos lados. Los extremos son terribles, ¿no? Lo que hemos tratado de cuestionar es como la violencia. Hay que cuestionarla, venga donde venga. Bueno, hagámoslo, venga donde venga, literalmente. Y este es uno de los casos y también hay que cuestionarlo con todas sus letras y con toda su fuerza. Ahí estamos viendo parte de la evidencia que se encuentra, ¿no? Vamos a escuchar, Lucho, juntos declaraciones de la Policía de Investigaciones y luego seguimos comentando. Es un grupo organizado que tenía por fin amedrentar y impedir que las autoridades cumplieran con su rol. Bueno, eso es preocupante, especialmente para las policías, porque hay armamento que no está en cualquier armería, y eso también es parte de la investigación para saber la trazabilidad y su origen, de dónde salió este armamento. Importante eso que decía Héctor Espinosa, descubrir el origen de este armamento, de dónde lo consiguieron, cómo consiguieron esta subametralladora también, que es parte de la indagatoria que está haciendo, cómo se financian. Y lo otro que hablábamos, sí, lo complejo de esto es que los grupos extremos son finalmente los grupos que revisten mayor peligrosidad, Lucho. Bueno, Toti, recuerda que posterior a las declaraciones del subsecretario, cuando se le consulta por este tema y se le consulta por el término utensilios, él en su declaración asegura que el gobierno se va a querellar por la ley de control de armas en contra de quienes tenían esta subametralladora UCI. De inmediato salieron muchos comentarios desde el mundo político, en redes sociales también, recordando lo que fue la situación del AK-47, ¿te acuerdas? El AK-47 incautado el año pasado, donde se le criticó mucho al gobierno por qué no presentaba una acción por ley de seguridad interior del Estado. Se estaba hablando de armamento de grueso calibre. Hemos visto, y lo hemos visto en innumerables oportunidades, allanamientos realizados por las policías donde se logran incautar pistolas, revólveres que tienen balas 9 milímetros, que es lo que se utiliza habitualmente por parte de carabineros o lo que más se ocupa en situaciones violentas. Pero acá, cuando estamos hablando de una UCI y cuando hablamos en ese anterior caso de un AK-47, la situación que más molesta en sectores de la política es que finalmente no se toman las mismas medidas que se han tomado en otros casos. Entonces, esa situación y en general el término utensilios, cuando se refiere a personas que fueron detenidas por amedrentar a una fiscal,
es lo que más llama la atención. ¿Sabes qué, Lucho? Es que para que podamos tener cierto entendimiento tiene que ser para todos por igual. Exactamente por igual, el mismo trato, la misma descripción, y así vamos a poder tener entendimiento finalmente. No que cuando a uno le conviene dicen una cosa, que cuando el otro dice otra, que de un lado y otro. No, aquí los extremos hacen mal. Lo hemos dicho y lo hemos visto además, ¿no? Y por lo mismo, las sanciones tienen que ser para todos por igual y ejemplares. Y a propósito de eso, de los 8 formalizados por entregar esta carta con amenazas de muerte a la fiscal Jimena Chong, solo el propietario de la subametralladora quedó en prisión preventiva. El único. Fue una resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago y él está imputado por amedrentamiento y ahora por el eventual delito de tenencia de armamento prohibido de uso bélico y por tenencia de municiones. El resto de los acusados quedaron con las cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la persecutora. Ahora, como lo hemos visto con las otras medidas cautelares también en nuestro país, en distintos ámbitos, Lucho, lo importante es ver que se cumplan esas medidas cautelares, ¿no? Por lo menos. Claro, el tema con el delito de amenazas también va porque el delito de amenazas es un delito de una penalidad muy baja. Por eso solamente quien se le imputó el tema de la infracción a la ley de control de armas es quien pasa a prisión preventiva, porque ese ya es un delito más grave, el porte ilegal de arma o la tenencia ilegal de arma, cualquiera de esos dos delitos, eso sí tiene una pena mayor. Pero en el caso de las amenazas, tiene una penalidad muy baja. Entonces era muy factible que quienes realizaron estas amenazas quedaran en libertad. Es como el hurto. Cuando se habla de la puerta giratoria, es lo mismo. El hurto también tiene una penalidad muy baja, entonces por eso cuando alguien es formalizado por ese delito, muy pocas veces queda en prisión preventiva. Sí. Vamos a revisar declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, habló respecto a este tema. Y eso atenta contra la democracia, eso atenta contra el Estado de Derecho y también atenta, por supuesto, en lo más íntimo de una persona y su familia. Eso no es aceptable. Lucho, lo que hablábamos de este tipo de escaladas de violencia y lo complejo de los extremos es finalmente eso, que va creciendo esta bola de nieve, ¿no? Aparece un grupo de ultraizquierda, se crea uno de ultraderecha como reacción. Aparece uno de ultraderecha y se crea también, o aparece otra facción ultraizquierda, y eso puede ir potenciando el nivel de violencia que se genera respecto a este tipo de discusiones, ¿no? A este tipo de enfrentamientos. Primero que todo, la amenaza, ya sabemos, no hay ni para qué analizarlo, digamos, no corresponde bajo ningún punto de vista, ¿no? A una fiscal que está haciendo su trabajo, el Ministerio Público, amenazas de muerte. Eso hay que perseguirlo, venga de donde venga. Y de ahí en más, ver que este tipo de armamento que manejaban no se puede permitir de ningún lado, Lucho, porque si no, ¿en qué vamos a terminar? Disparándonos entre nosotros, entre los civiles, digamos. No sé, yo creo que más que el tema de movimientos del lado que sean, es la utilización de la violencia, la comisión de delitos y, por sobre todo, lo que da a entender las palabras de el subsecretario es la diferencia de criterios finalmente. Eso es lo que quizás más se molesta en este tema, porque lo que más se pide en general las autoridades es la condena a la violencia. Hemos escuchado esa frase de yo condeno la violencia en todas sus formas. Venga, pero ¿cuáles son venga, los actos? Claro. Si ese es el tema. Claro, es que ¿sabes si ese qué, es Lucho? el tema. Mira, es el tema de los actos. Y es otra cosa, cómo se materializa esa condena. Y esa condena uno la hace. Nosotros los civiles la hacemos. Y efectivamente uno condena la violencia venga donde venga. Y eso lo haces tú, lo hago yo, lo hace cualquier vecino. Condena la violencia venga donde venga. Ahora, el punto es que uno le exige un escalón un poco más arriba a las autoridades en ese sentido. Tienen que ser particularmente delicados quizás con qué dicen y cómo lo dicen para que eso finalmente no tenga rebote en la ciudadanía, ¿no? Claro, evidentemente, y que no se entreguen mensajes contradictorios. Finalmente, yo siento que más allá de la palabra, es la utilización del concepto en un caso como este. Claro. Ese tema es muy complicado y más aún como está el ambiente. Y hay que esperar para ver qué dice el subsecretario, ¿no? Si enmienda esa frase, si es que dice que está hablando y fue una frase que se metió en su discurso de manera inapropiada. En fin, hay que ver qué declaraciones o si finalmente la reafirma también. Pero lo cierto es que generó muchos comentarios, mucha polémica en la utilización del concepto utensilios al referirse después a esta evidencia que además fue mostrada por la Policía de Investigaciones, la vieron todos y generó muchísimo enojo, ¿no? De parte, como tú decías, de las personas que vieron esta evidencia. Vamos a cambiar de tema, Lucho, vamos a seguir, por supuesto, atentos frente a lo que ocurra con esto. Y nos vamos a ir con esta imagen.
Esto es desolador. Es una joven agredida. Mira, Lucho, el nivel de violencia que se ejerció con ella. Fue agredida en Lampa por 2 sujetos. Ella tiene 34 años y es por su condición sexual, Lucho. Así de sencillo. Le gritaron, por supuesto, la ofendieron, pero cuando uno ve este tipo de imágenes, ahí es lo que estábamos hablando antes. Si, al final uno puede linkear varias cosas, ¿no? El sentimiento que hay de rabia, de frustración y sobre todo de enojo, de impotencia frente a este tipo de temas. Mira cómo le pegaron, Lucho, es impresionante. Es los denominados crímenes de odio. Hace poco escuchaba una cifra en relación al